En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida al programa más controversial de la República Dominicana. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es martes y vamos a compartir la frase correspondiente al día de hoy. El éxito llega a quienes están dispuestos a alcanzarlo. El 50% es buena actitud y el 50% trabajo arduo. Bueno, mis amores, el día de hoy nos vamos a un mundo muy interesante y es el siguiente. Nos vamos al mundo de la paz verdadera. Para tratar este tema tan interesante tenemos un colaborador muy querido. Nos referimos a Carlos de los Santos. Él es conferencista de la palabra y traductor. Y Carlos pues nos visita desde la Novia del Atlántico, Puerto Plata, algo que nosotros siempre como programa valoramos, porque el pastor, señores, se desplaza desde Puerto Plata a compartir con nosotros aquí en casita sus conocimientos, que sé que estoy completamente consciente esta tarde que va a tocar muchos corazones. Y con Carlos vamos a tratar este tema tan importante relacionado al mundo de la paz. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo tú estás? Bienvenido a tu casa. Buenas tardes, doctora. Un saludo especial, sincero hacia usted. Un saludo también sincero a todas las personas que tienen que ver de una manera u otra con este medio, ya que entre tantas bendiciones, ¿verdad? Es un canal para compartir, como usted dice, tan importante lo que es la parte espiritual, la palabra de Dios. Carlos, nosotros siempre que tenemos la oportunidad de compartir con usted, valoramos esto, que usted se desplaza desde Puerto Plata a traer la palabra, a tocar corazones. ¿Por qué usted hace esto? Vamos a ver. Nosotros, bueno, primero hace ya unos años que Dios nos llevó a adquirir conciencia de cuán tan importante es servirle a Dios, colaborar con Él. Usted es una colaboradora de Dios también, como yo se lo he dicho, porque colaboramos en distintas áreas. Entonces, yo he meditado muchísimas veces que uno se dedica tanto muchas veces a cosas de la tierra que son temporales, pasajeras, como hay personas que han estado dispuestas a entregar su vida en pos de un pensamiento, de una idea, de un movimiento. Y yo me he dicho a mí mismo que si es necesario nosotros desgastarnos, entregar los pocos días de vida que el Señor nos ha permitido sobre la faz de la tierra, colaborando con Él y sirviendo a la sociedad, sirviendo a la humanidad en esta área espiritual que es fundamental, entonces estamos dispuestos a hacerlo. Para nosotros, de verdad, aunque sea un gran esfuerzo, pero lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y con entrega sincera. El pastor Carlos se desplaza
en toda la República Dominicana, señores, a llevar la palabra de manera incondicional. Y realmente eso hay que valorarlo, porque en estos tiempos encontrar pues personas que se manejan para servir a los demás es un poquito difícil poder encontrarlas. El día de hoy, pastor, usted va a compartir con nosotros un tema 1A muy importante, la paz verdadera, y queremos ver su posición, su definición acerca de qué es la paz para usted. Bueno, este es un tema imprescindible para todos los que somos los seres humanos, independientemente de la raza, el pueblo, la lengua y la nación, porque los seres humanos ya está hasta comprobado científicamente que compartimos un 98% de similitudes. El otro 2% son diferencias mínimas. Entonces, los seres humanos todos procuramos y buscamos siempre la paz. Y eso no está mal, porque incluso Dios nos creó a nosotros para que viviéramos y estuviéramos en un ambiente de paz. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Si Dios nos ha creado a nosotros para que habitásemos y viviésemos una vida de paz, ¿qué ha pasado que se nos hace tan difícil? Porque todos procuramos la paz de una manera o de otra. Por eso usted ve que los seres humanos buscamos el refugio, buscamos un refugio aquí, buscamos un refugio allí, incluyendo el refugio que muchas veces buscamos en la religión. ¿Pero por qué? Es que nosotros muchas veces vamos tras una paz que no es la real, que no es la verdadera, que no es la que Dios tiene para nosotros, que no es lo que Dios ha diseñado, ha pensado aún antes de Él crearnos y colocarnos en esta faz de esta tierra. En ese sentido, nosotros debemos hablar un poquito acerca de lo que es la Pax Romana, así mismo con X, la Pax Romana, porque cuando las personas se refieren a paz, emplean ese término en la tierra en el 98% de los casos, y quizás aún más, en un porcentaje mayor, se refieren a una paz desde el punto de vista humano. Entonces, cuando hablamos de la Pax Romana, ese término paz, que es un término en latín del que se deriva la paz en español, pero específicamente la Pax Romana se refiere a un periodo de 200 años que tuvo que ver con el Imperio Romano desde el año 27 hasta el año 180, año 27 antes después de Cristo hasta el año 180 después de Cristo, donde el Imperio Romano tuvo ese periodo, esa época, esos 200 años de relativa paz, porque había crecimiento económico, había una relativa paz social, había una ausencia de guerras. Pero ¿qué pasa? Esa paz, esa Pax Romana, estaba condicionada. ¿Condicionada a qué? Condicionada a que el territorio que ellos conquistaran se sujetara, se sometiera a las leyes, a los requisitos y a las normas que ellos le impusieran. Por ejemplo, cuando Jesucristo nació, sabemos que el imperio que dominaba era el Imperio Romano. En Jerusalén, en Israel, por ejemplo, ellos le habían concedido ciertas libertades al pueblo judío, al pueblo de Israel. Por ejemplo, ellos podían practicar su religión. Los israelitas podían practicar su religión, pero tenían que pagarles impuestos al César, que era el emperador romano. Tampoco ellos no tenían autorización para condenar, sentenciar a nadie a muerte. Por esa razón es que tienen que llevar a Jesucristo ante Poncio Pilato, que era el gobernador romano, la autoridad romana establecida allí en ese territorio, en Israel. Ellos podían hacer muchas cosas, pero sin embargo, habían otras restricciones que tenían. Entonces, cuando las personas hablan de paz, dentro de ese contexto, la gente se hace los seres humanos nos hacemos una idea. Ah, bueno, paz. Muchos confunden la paz con una alegría.
otros confunden la paz con un gozo. Pero hay algo importante, Jesucristo hace una gran diferencia. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, es interesante nosotros hacer esa comparación para ver en qué se diferencia la paz de la cual Cristo habla y la paz de la cual el mundo, la paz la cual el mundo da. Porque Cristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Es decir, que la paz de Cristo es una paz diferente a la paz que el mundo nos presenta. ¿Y cuál es la diferencia entonces, pastor, de la paz del mundo y la paz de Dios? La diferencia fundamental es que según el mundo, según el concepto del ser humano, del cosmos, porque cuando la Biblia habla en el contexto de mundo, viene de una palabra griega, cosmos, que no se refiere a la tierra físicamente, sino que se refiere al sistema que gobierna en la tierra, el sistema que es mayormente seguido por los seres humanos. Entonces, cuando Cristo dice que la paz que Él da no es como la que el mundo da, es porque la paz del mundo normalmente las personas la asocian con un estado de alegría, con un estado de euforia, con un estado de gozo, con un estado de ausencia de problemas. Pero la paz de Cristo no es así. Porque si fuera de esa manera, si la paz de Cristo significara ausencia de problemas, entonces ninguno de los cristianos tampoco tuviera paz siempre, ni verdadera ni permanente, porque siempre tenemos problemas. De una manera o de otra nosotros tenemos problemas. Y la Biblia habla de este término paz en muchísimos lugares. Incluso hoy en día, ya hace algunos años, que este término shalom, que es el término en hebreo que significa paz en español y en griego es eirene, pero el shalom de Dios, muchos dicen, la paz. Sí, pero es bastante más amplio que lo que nosotros definimos como paz, como tal, como seres humanos. Ese shalom de Dios implica ausencia de preocupación, ausencia de ansiedad, ausencia de depresión, ausencia de temor, ausencia de miedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese shalom de Dios implica eso? Ese shalom de Dios implica integridad, implica bienestar, implica salud, implica prosperidad en tus negocios, en tu familia, en tu vida matrimonial, en tu vida espiritual. Oiga, y aún más, ese shalom de Dios no es tan simple como la persona lo interpreta o lo asume. Entonces, usted me preguntaba cuál es la diferencia. La diferencia fundamental es esa. La paz de Cristo no es una paz fundamentada en un sentimiento emocional desde la perspectiva humana. Porque si fuera así, entonces fuera una paz inestable también. Porque usted misma sabe, mucho más que yo, que el ser humano puede estar alegre ahora y a los 20 segundos siguientes estar triste. Hay una parte que usted acaba de compartir que me llama la atención. Cuando usted cita ausencia de miedo, sabemos que el miedo es una emoción hasta cierto punto importante, tiene su parte positiva y su parte negativa, porque realmente si no existiera el miedo en las personas realmente se expusieran a situaciones que le pudieran poner en peligro la vida. O sea, en lo relacionado a lo que es la supervivencia y el nosotros evitar situaciones que no puedan traer muerte o situaciones difíciles en la vida, el miedo juega un papel positivo. Pero entonces usted me habla que es una ausencia de ese miedo. ¿Cómo usted me explica entonces este punto tan controversial? Y estoy de acuerdo, sinceramente le digo, estoy de acuerdo con usted en cuanto al miedo. Es algo similar al dolor.
El dolor tiene un efecto positivo porque si yo no sintiera dolor, entonces yo no me cuidara de, por ejemplo, de darme un golpe en un dedo, de cortarme. En ese sentido, usted tiene toda la razón y el miedo tiene ese aspecto positivo. Pero cuando el tipo de miedo al que nosotros nos referimos es, por ejemplo, que cuando usted confía en Dios, por ejemplo, nosotros, la mayoría de los cristianos, aunque no todos, porque no todos los cristianos confían en Dios. ¿Y por qué usted dice que no todos los cristianos confían en Dios? Porque la vida de cristiano es muy similar, por ejemplo, al proceso de estudios seculares. Cuando usted entra a la escuela, usted no sabe leer ni escribir al principio. Pero en la medida que pasan los años, usted va aprendiendo, va creciendo y va madurando. Entonces, así mismo es el camino de Dios. Cuando una persona viene a los caminos de Cristo, al principio no conoce prácticamente nada, no entiende prácticamente nada, pero después va creciendo y va madurando. Y este asunto de entender lo que es la paz de Dios, porque una cosa es entenderlo en el intelecto o desde una perspectiva científica o desde lo que significa su definición, y otra cosa es vivirlo. Entonces, cuando decimos que usted no tiene miedo, no tiene temor, es que cuando usted sabe quién es Dios y usted se ha anclado a Dios, usted no tiene temor a morir, porque usted sabe que si muere va a su presencia. Pero cuando usted está anclado a Dios, usted no tiene temor, por ejemplo, de que la situación económica se ponga inmanejable, porque usted sabe que con Dios, y si Dios determinó que usted no va a tener, que usted va a atravesar esa situación, aunque tenga a lo mejor que enfrentar algunas dificultades, pero usted va a sentir esa seguridad. Y ahora Dios me trajo el texto bíblico específico que habla de eso. En Filipenses, Dios mismo me lo trajo, como hace con usted a veces que le pone pensamiento. Sí. En Filipenses capítulo 4, verso 7, la Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino que presentemos nuestras necesidades delante de Dios con ruego y súplica. Y oiga la palabra que dice Dios ahí, doctora. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando dice que sobrepasa todo entendimiento, es que es una paz que supera nuestro raciocinio, supera nuestra parte emocional, sentimental, nuestra lógica, nuestras limitaciones humanas. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es más profundo de lo que se puede a lo mejor superficialmente ver, porque es como que Dios va a suplantar, no a suplantar en el sentido negativo, sino que se va a sobreponer a nuestros sentimientos que nos pueden a nosotros perturbar. Y en vez de los pensamientos, y eso es real, pastora. Yo le he dicho varias veces a usted, pastora. Yo siempre digo, no sé si es que Dios tiene ese llamado para usted. Controversial, ¿qué pero usted muchas veces le he dicho yo así. Sí, pastora. Y entonces dice que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que es algo sobrenatural. Es una parte del mismo Dios que va a estar guardándonos. Doctora, entonces mire qué diferente es esta paz a la cual Dios se refiere comparado con una paz que depende de una alegría y de un gozo que en un momento determinado nosotros tengamos. Sí. Que nos dimos un par de tragos y nos sentimos happy, nos sentimos felices. ¿Qué es malo, pastor? Uno traguito. No es malo, pero es temporal. Y de sentirse happy, pero es temporal. Es temporal. Cuando se pasa el efecto de eso, ¿qué va a pasar? Que ahí vuelve de nuevo. Si la persona sufre de depresión, vuelve a caer en su depresión. Si la persona sufre de ansiedad, vuelve a caer en su ansiedad. Entonces, de lo que trata este tema, porque aunque yo sé que muchos seres humanos a lo mejor no lo creen o lo dudan, Dios no se deleita en ver sufrir al ser humano. La Biblia lo dice claro. En el libro de Lamentaciones dice que Dios no se deleita en vernos sufrir. Dios no quiere ver al ser humano sufriendo. Dios no quisiera ver guerras. Dios no quisiera ver enfermedades. Dios no quisiera ver muertes. El problema es que todas esas cosas son consecuencias de las malas decisiones que los seres humanos hemos tomado. No han sido decisiones de Dios.
Al contrario, cuando los seres humanos decidimos tomar nuestro propio camino y apartarnos de Dios, desde el libro de Génesis en el capítulo 3, ¿qué hizo Dios? Porque si Él hubiese dictado una sentencia de muerte inmediata contra nosotros, los seres humanos, no hubiera cometido ninguna injusticia. Porque todos sabemos que cuando llevan a alguien delante de un juez en los tribunales terrenales, si esa persona es culpable y el juez dicta sentencia contra esa persona, nadie se atreve a decir que el juez fue injusto, terrenalmente hablando. Pastor, ¿pero qué culpa tiene uno de lo que pasó entre Adán y esa serpiente? Uno no tiene la culpa de eso. Es cierto. Claro, usted está hablando que somos por del Génesis. Es pero cierto. yo no tengo la culpa Es ni cierto. usted de lo que Adán hizo. Es cierto. Quisiera ver que había una manzana, una mandarina, una china. Sí. Uno no sabe qué fue lo que pasó ahí. Es cierto. Usted no es culpable de lo que ellos hicieron, ni yo tampoco. Exacto. Nosotros somos culpables de las malas decisiones que nosotros seguimos tomando. Porque hoy en día, usted misma lo sabe. Quizás por eso es que Dios me pone a decirle pastora, nadie sabe qué propósito Él tiene. Porque hoy en día usted misma sabe que si se invitan 10 personas a una iglesia, a un culto cristiano, usted sabe que de por sí mínimo 5 le van a decir que no. Y de los 5 restantes le van a decir que sí. Y al final, si acaso usted verá uno o dos. Eso es cierto. Pero invítelo a una fiesta de Rochi. ¿Cómo? Invítelo a una fiesta de Anuel AA. Es verdad, Invítelo pastor. a una fiesta de Romeo. Es verdad, pastor. Invítelo a una fiesta de Toquilla. ¿Qué? Invítelo a una fiesta de La Perversa. No. Invítelo a una fiesta de Bulín 47. Sí. Invítelo. Pastor, ¿qué es lo que usted tiene Y hoy? apuesto. Pastor, pero eso no es nada, Oiga. ir a una fiesta Oiga. de Bulín 47, Oiga. de Toquilla, Y de apuesto, Anuel. y Eso no es apuesto, nada, pastor. usted invitó 10, ¿verdad? Y apuesto Sí. que van 20, porque esos 10 invita cada uno a 2 más. ¿Cómo? Entonces, tiene libre albedrío. Sí. Escogió decir que no para el culto que le invitaron, el culto cristiano, pero escogió decir que sí para ir a escuchar a Toquicha diciendo todas sus sandeces, todas sus pleberías que ella dice, que ni siquiera los que no son cristianos aquí en República Dominicana no van a fin con ella. Sí, Porque usted vio lo que pasó, que ni quisieron ni siquiera venderle o rentarle por ahí en un asunto. O sea, que lo que ella canta es algo para muchos es apreciado, pero para otros es menospreciado. Entonces, ¿por qué yo le hago este comentario? Porque nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Pastor, pero ¿qué tiene de malo que yo vaya a un concierto No. y me divierte y después de mi bailadita y me beba mi traguito y me ponga bella, bien hermosa? No, pero ¿y qué de malo tiene eso, pastor? Tiene de malo que la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios nos ha creado con un libre albedrío, con un dominio propio, donde nosotros podemos escoger seguirlo a Él o irnos de espaldas a Él, pero cada una de esas decisiones, usted lo sabe, tienen consecuencias diferentes. Pastor. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú vas al culto cristiano, es muy posible que tú salgas muy bendecido de ese día, que Dios te hable y que Dios te guarde de un plan que el diablo tenía contra tu vida ese día. Si tú te vas al otro lugar, quizás tú vas a gozarte temporalmente en la carne, los deseos de la carne, le llama la Biblia a eso. Pero al final, cuando eso pase, entonces después vienen las consecuencias, que es que tú vas a seguir separado de Dios si lo estás. Pastor, si yo un día le hago una invitación a ustedes que me acompañe a un concierto de Anuel AA, ¿usted no me acompañaría? No, ¿Por qué, yo no pastor? iría. Porque, ¿Por qué? porque esas son cosas que pertenecen al mundo, pertenecen a los placeres de la carne, a los deseos de la carne. Y ya nosotros, en mi caso y otras personas como Asael también, ya nosotros no vivimos según los placeres, según el mundo. Por eso nosotros la gente cree que nosotros vivimos bajo una restricción, doctora. Los cristianos no vivimos bajo ninguna restricción. Nosotros no tomamos, doctora,
no es porque nadie nos está restringiendo, Dios nos está diciendo, mira, cuidado. No, es que nosotros no necesitamos eso. Ni vino. Bueno, yo de vez en cuando me traguito de tomo vino, ¿verdad? una copita de vino, Exacto, pero no, pastor. pero tampoco nunca con la intención Ajá. de que yo necesito vino para sentirme happy. ¿Cómo? No, porque yo tengo al Espíritu Santo, yo tengo a Cristo, yo tengo a Dios. Pero si el vino me hace Y no sentir... es... Pastor, espérese, pero si ese vinito me hace sentir happy. No, es que... ¿Qué es que de el que- malo tiene No. eso, pastor? No, es que Un el- gutico con el vinito. Es que el que tiene a Cristo no necesita eso. Eso nos lleva a otro punto del tema que estamos tratando. Muchas personas han estado lidiando, y esto se ha estado viendo incluso en los estudios seculares, en materias, por ejemplo, de filosofías, estudiando ciertos pensadores como René Descartes, Condorcet, Diderot, Spinoza. Muchas de esas personas en los estudios seculares que todavía se tratan han debatido el tema de el vacío existencial. Ahí esa parte es muy importante, El vacío señores. existencial, doctora. El vacío existencial es un temazo. Y por esa razón, pues yo quiero que el pastor comparta con nosotros ese tema, porque sabemos que él va pues a brindar mucha luz a muchos corazones. Mire, aquí tenemos en pantalla sí, esa parte tan interesante del vacío existencial. Entonces me propuso esto: voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida, pero eso tampoco resultó tener sentido. Pastor, yo me quiero dar la gran vida. ¿Qué opina? esa escritura que usted acabó de leer ahí en Eclesiastés capítulo 2, la escribió un hombre que dice la Biblia en Primera de Reyes que le oró a Dios y le pidió, escuche lo profundo que es eso, que tiene que ver con lo mismo del tema del vacío existencial. Ese hombre le pidió a Dios no riquezas ni venganza para sus enemigos. ¿Sabe qué le pidió él a Dios? Ese hombre le pidió sabiduría. Él le dijo, yo te pido que tú me des sabiduría para yo dirigir este pueblo. Y a Dios le agradó eso. Entonces, ¿por qué yo hago ese background, ese fundamento? Para que nosotros veamos y entendamos que quien escribió eso que usted acabó de leer ahí no fue un ignorante, fue una persona que dijo Dios que le dio más sabiduría que a cualquier ser humano. El mismo Dios le dio esa sabiduría. Entonces este hombre comienza a escudriñar, comienza a investigar para ver si era verdad que el vacío existencial se llena con placeres. Entonces él dijo, yo voy a poner a prueba, yo quiero saber si esto es real. Y entonces, si nos pueden poner en pantalla de nuevo el versículo, doctora, para que usted vuelva y nos lo lea, por favor. Entonces me propuse esto: voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida, pero eso tampoco resultó tener sentido. Es decir, que Salomón se dedicó a buscar muchas mujeres, se dedicó a embriagarse con vino, lo que sería equivalente, por ejemplo, en el caso de hoy, a usted, entre comillas, ponerse happy dándose su par de trago. Salomón probó todo eso y mucho más porque él quería saber si con eso podía llenar el vacío existencial que él había escuchado que las personas, los seres humanos decían. No él no tenía ese vacío porque él tenía a Dios. Él tenía a Dios, pero él quería comprobar. Él quiso verificar con los hechos y con la práctica de él mismo si era verdad que con los placeres de la vida nosotros nos sentimos plenos. Y si llenamos ese hueco, ese vacío que tenemos los seres humanos. ¿Y qué él encontró? ¿Qué dice al final el versículo? Que los bienes resultó que tampoco eso tiene sentido. Entonces, para usted,
desde su punto de vista, ¿qué es el vacío existencial? De eso pudiéramos escribir un libro, pero vamos a resumir. Por ejemplo, una persona cuando no encuentra sentido a su existencia, Sí, mijo. cuando no encuentra sentido para seguir viviendo, una persona en ese estado, cuando no encuentra sentido a su existencia, cuando no encuentra sentido para seguir viviendo, entonces dice que no vale la pena hacer nada, porque no le encuentra propósito a nada. Y nosotros venimos de parte de Dios en esta ocasión a traerte una palabra de aliento y una palabra de esperanza y a decirte que tu vida sí tiene sentido, que tu vida sí vale mucho. Y no son palabras, no, son realidades que Dios nos muestra con los hechos en su palabra. No es que solamente Dios nos dice, yo los amo, no. Fue que Dios con los hechos, con la práctica, en Romanos 5, versículos 7 y 8, dice la Biblia que entre los seres humanos tal vez alguien se atreva a morir por un justo. Entre los seres humanos tal vez, o sea que es difícil encontrar que alguien muera por alguien justo. Mas Dios muestra su amor en que siendo nosotros aún pecadores, es decir, injustos, Cristo murió por nosotros. Es muy interesante. O sea que Dios, discúlpeme la interrupción brevemente, o sea que Dios no fue solamente con los hechos que dijo que nos amaba, sino que lo demostró entregando a su propio Hijo. Y el Hijo dice Jesús, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, porque Cristo puso su vida por nosotros. Entonces, Dios le está hablando a la audiencia, doctora, en este momento, porque en medio de este mundo, y sobre todo, doctora, que ahora lo que escuchamos es una guerra por aquí, una guerra por allí, un virus por aquí, un virus por allí, una enfermedad por aquí, una traición, una maldad, una ingratitud. El mundo necesita una palabra de esperanza. El mundo necesita una palabra de paz. El mundo necesita una palabra de aliento. Yo siento a Dios en este momento. El Dios de Israel no se ha quitado de su trono. El Dios de Israel no ha dejado de amarnos. No ha dejado de amar República Dominicana. No ha dejado de amar la humanidad completa. Entonces Él quiere que nosotros entendamos que Él está ahí con los brazos abiertos, claro, para que nosotros encontremos esa paz que en ningún otro lugar ni de ninguna otra forma la vamos a encontrar. Porque el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, Salomón, intentó de todo, él probó de todo. Y por eso al final en Eclesiastés capítulo 2 él concluye diciendo lo siguiente, como queriendo decir, yo he encontrado, y estoy parafraseando la Biblia, yo he encontrado en resumen que la existencia del hombre se resume a una sola cosa. ¿Sabe a cuál? Que le tema a Dios. Sí. Que temerle a Dios no es tenerle miedo a Dios como que es un verdugo. No, doctora. Temerle a Dios es respetar a Dios. Es honrarlo. Es agradecerle, es glorificarlo. Y de esa paz es que Dios nos está hablando a nosotros en esta tarde. De la paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar nuestros corazones. No importa si hay guerras, no importa si hay crisis económicas, no importa si hay enfermedad. Es esa paz que tenía Esteban, doctora, Esteban el primer mártir, que se puede leer en el libro de los Hechos, si mal no recuerdo en el capítulo 7, Esteban, que cuando lo estaban matando a pedrada, por nada, simplemente por ser una persona que hacía el bien y que honraba a Dios. Y cuando, oiga lo que dice ese hombre, cuando lo estaban matando, que estaba muriendo, que era a pedrada, que normalmente en ese tiempo mataban a las personas, ¿sabe qué dijo él? Veo al Señor sentado a la diestra del Padre. Ese hombre no dijo que caiga un rayo y mate a esos que me están apedreando. Yo me siento mal. Él no dijo eso. Él no dijo,
¿Cómo es eso que yo sirviéndote, Señor, y tú permites que me... No. Él dijo, veo al Señor sentado a la diestra del Padre. O sea, tenía un gozo, tenía una paz. Esa paz era la que tenía Pedro, el apóstol Pedro, cuando dice la historia secular, ni siquiera la Biblia, la historia secular dice que cuando él lo iban a crucificar cabeza hacia arriba, él dijo que no era digno de morir como su maestro y dijo que lo crucificaran cabeza hacia abajo. Sí, realmente es bueno también compartir con todos nuestros seguidores que el pastor ha estado tocando un punto muy interesante, lo relacionado al vacío existencial. Algo que no podemos dejar, señores, de mencionar a Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, donde nos cita que uno de los puntos que está marcando al hombre moderno es esa situación, el vacío existencial. Y dentro de las situaciones que Frankl nos comparte en este mundo tan interesante de la logoterapia que compartimos, es que cuando la persona está desconectada de sus valores, automáticamente se produce o esto genera como consecuencia lo relacionado a lo que es vacío existencial, ya que los valores juegan un papel determinante en el mundo del sentido de vida. En ese sentido, haciendo, vamos a decir, una relación conexa breve, en ese sentido, por ejemplo, si una persona entiende, no exactamente lo mismo que vacío existencial, pero si una persona entiende que ya no hay que hacer el bien, o que ya no hay que aconsejar, quiere decir que esa persona está perdiendo esos valores que antes, por los cuales antes profesaba y era a favor de ellos. Entonces, si la persona entiende que ya no hay que aconsejar, que ya no hay que hacer el bien, ¿qué va a pasar? Que va a dejar de aconsejar y que va a dejar de hacer el bien. Entonces, no podemos caer ahí. Yo recuerdo que hay una frase que dice, mente vaga, taller de Satanás. ¿Qué significa eso, pastor? Que los demonios son especialistas cuando la persona no tiene su mente ocupada en algo productivo. ¿Por qué, pastor? No tiene que ser necesariamente una cosa de que tenga que ver con religión. Algo productivo. Sí. Cuando la persona no tiene su mente ocupada en algo productivo, ¿qué hacen los demonios? Porque los demonios son una realidad. Entonces comienzan a ministrarle a esas personas con pensamientos destructivos. Porque ¿qué? Usted lo sabe eso mucho más que yo. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, entra en depresión? Una de las cosas que les pasa a esa persona es que se aísla. Sí. Entonces los demonios les gustan aislar. Porque si aíslan a la persona, es para que escuche nada más lo que ellos quieren decir y quieren que esa persona escuche. De ahí es que viene que la persona se suicida. Y yo no soy profesional de esa área, no soy experto en eso, pero yo sé que una de las razones por las que las personas se quitan la vida es porque los demonios lo llevan a eso. O sea, lo convencen de eso, aprovechando una situación que le esté pasando, porque yo no estoy negando las situaciones, no. Sí, una pérdida de un ser querido, un accidente, una traición, un problema económico, un divorcio, una infidelidad, una enfermedad incurable. Pero todas esas cosas, doctora, las aprovechan los demonios para ellos esconder sus propósitos detrás. Porque hay cristianos que nosotros lo hemos visto muriendo. No di que con un problema ni una enfermedad incurable, no. Muriendo. Y usted los ha visto en gozo. Y usted los ha visto dándole gracias al Señor. Yo recuerdo, yo estaba frente a ese señor en ese tiempo, cuando estaba en el hospital. Ya estaba más del otro lado que de este lado. Y ya él veía a los ángeles. Y él estaba con gozo diciendo, vinieron los ángeles a buscarme. Y le decía a una de las hijas, míralo ahí, tú no lo estás mirando. Nosotros no lo podíamos ver porque nosotros estamos en el mundo físico. Pero ya lo estaba viendo porque los ángeles estaban en el mundo espiritual. Entonces, doctora, ¿cómo es posible que una persona enferma en un hospital, en cama, agonizando, pueda con sonrisa decir, ya yo me voy, los ángeles me vinieron a buscar, porque ya Dios les está mostrando los ángeles? Yo he visto entonces el lado opuesto. Yo he tenido que ir a orar a casas de personas que en su estado de enfermedad y en su lecho de enfermedad han visto los demonios. ¿Cómo? Y hemos tenido que ir a orar para que Dios
eche fuera esa malicia y esa persona ¿Y pueda qué, incluso dormir. qué ellos dicen cuando ven eso? Los demonios. Ajá. No, bueno, por ejemplo, esa persona específicamente veía esos 2 demonios pequeñitos cuando ella estaba enferma, que después murió, Ajá. que le hacían así, como quien dice, ven, ya ven con nosotros, ven para este lado. Entonces no podía dormir esa señora, no podía dormir. Pero eso no está relacionado a que quizás ella pues hacía uso de brujería. Sí, claro. De que tenía una vida un poquito complicada, pastor. Porque Claro, tú ves dos demonios chiquitos llamándote, como que eso da mucha información, no pastor. que estaba relacionada, no, que ella y su familia eran de esa área. Yo sabía que Ella y su familia eran de esa área. Ah, usted ve. Practicaban eso, no solamente ella, nos hemos enterado después que eso es por generaciones. Ah, ok. Pero a que si es un evangélico no puede ir demonio. Aunque el evangélico, si es verdadero evangélico, espérate, me devuelvo. Si es un verdadero cristiano, si es un verdadero evangélico. Bueno, pastor, usted ahora ha creado pues una gran controversia, como siempre. ¿De qué manera nosotros podemos identificar a un cristiano verdadero? Porque ahora vivimos en un tiempo que uno no sabe quién es quién. Sí. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Sí. No puede dar el árbol malo frutos buenos y el árbol bueno frutos malos. Un cristiano verdadero no va a hablar mentiras. Un cristiano verdadero no va a ser ingrato. Un cristiano verdadero no va a robar. Un cristiano verdadero no va a ser infiel. Un cristiano verdadero no va a adulterar. Pastor, podrá hacerlo, pero no se va a convertir en uno que practique eso. Pastor, espérese un momentito. Fréneme, pastor. Usted me está diciendo que un cristiano verdadero no habla mentira. Hasta ahí vamos bien. Pero hay mentiras que son blancas, que son piadosas, que no tienen un objetivo de dañar ni nada de eso. Ejemplo, yo lo invito a mi casa ahora y le hago una comida y la comida sabe a rayos, truenos y centellas. Usted me va a decir, ay, qué buena está la comida, Cris. ¿Qué usted haría? No. ¿Qué usted hace? Porque lo normal es que aunque la comida esté mal, uno por educación, ay, muy bueno, muchísimas gracias, qué rica está. Usted me está mintiendo si usted me dice eso. Yo le diría, ya se come. Ajá. Pero está mintiendo como quiera, porque yo le puse el ejemplo que sabía rayos, truenos y centellas. Yo le diría ya se come. Pero usted está mintiendo. Pero si le digo ya se come, usted sabe que no le estoy diciendo que está buena. No. Usted ni me tampoco que está mala. Usted me está mintiendo porque usted me está diciendo que un verdadero cristiano no me diría ella se come. Porque detrás de él ella se come, usted me está tirando una muelita, una cotorrita para que yo crea que no quedó tan mala, rayos y centellas. No debería. ¿Qué usted me diría? Dígame. No debería porque la mentira no pertenece en realidad al reino de Dios. ¿Qué usted me diría? Aunque hay que ser sincero y honesto, todos alguna vez hemos mentido, aún como cristianos. O sea, pero eso no quiere decir que uno se vaya a acostumbrar y que vaya a asumir eso como normal. Claro. No, claro que no. Entonces, estamos hablando de que la paz, cuando decimos la paz verdadera, nos referimos a la paz de Dios. Nos referimos a esa paz que usted no tiene temor. Ay, ¿qué va a pasar mañana? Esa paz es de la que la Biblia habla y dice, cuando dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. O sea, dice, en paz me acostaré sin tener temor de nada. Sí. Me acostaré sin estar asustado. Pero esa paz viene solamente ¿de quién? Viene solamente de Dios. Y aquí voy a soltar un bombazo fuerte, doctora. ¡Ay, Dios mío! Sí, doctora. Un bombazo. Sí, voy Vamos a soltar un bombazo. Cuidado, pastor. Porque esa paz no se encuentra en la religión. Oh. Porque yo puedo ser religioso, pero no tener a Dios. ¡Wow! Y entonces, pastor, lo voy a volver a repetir. ¡Wow! Esa paz no se encuentra en religión. Porque yo puedo ser religioso, pero no tener a Dios. ¿Y cuál es la diferencia, pastor, entonces, de ser religioso y no tener a Dios? Que la religión como tal,
la religión como tal no es más que una serie de reglas, de normas, de dogmas que han creado los hombres y que se ha inventado Satanás también. ¿Cómo? Sutil, sí, para que lo sepa. ¿Para qué? Voy a soltar otro bombazo, doctora. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Porque Dígame. dice la Biblia en Juan 14:6, escuche, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el diablo se ha inventado miles y miles de caminos que no son Jesucristo. Que la persona se confunde. Como Jesucristo estableció claro que solamente a través de Él se llega al Padre, todos esos otros miles de caminos que no son Jesucristo, ¿hacia dónde te llevan? ¿Te llevan al Padre? No, no te llevan al Padre. Sí, uno de esos caminos son las religiones. Pero una pregunta, pastor, pero si la persona... Por eso yo le dije... Pero espérese, pastor, porque usted me está creando muchas controversias. Si la persona tiene la intención de buscar de Dios, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Pero está en un camino equivocado por desconocimiento. ¿Qué ocurre ahí entonces? ¿Para dónde que va? Tengo casi 16 años predicando que Dios, es lo que yo creo que Dios en su misericordia, en su soberanía, a esas personas las va a sacar de ahí. Y yo lo he visto eso, sobre todo en estos últimos meses y en estos últimos años. Pastor, una pregunta. Por ejemplo, espérese, pastor, espérese. Una pregunta que se me prendió ahora. Una persona tiene un accidente y muere rápidamente, súbitamente. Pero no le dio tiempo pedir perdón, entregarse al Señor. ¿Para dónde va esa alma? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si esa persona al momento de morir, y como usted dice, si no tuvo oportunidad de arrepentirse y de pedir perdón de sus pecados y no tenía a Cristo en su vida, entonces, según la Biblia, esa persona se pierde. Pero si tenía, se pierde su alma. Pero si tenía como la intención, estaba como en eso. Pero lamentablemente, vino una situación. ¿Qué ocurría ahí? Esa respuesta está en la soberanía de Dios. Excelente. Solamente Dios sabe, porque aprovechando ahí que usted trató ese punto, es muy importante y esto va para todos, cristianos y no cristianos. Sí. Porque los cristianos muchas veces somos dados a decir cosas en nuestra ignorancia y a tomar lugar que solo en la jurisdicción de Dios está. Como por ejemplo, si una persona tuvo un accidente y esa persona murió, yo no sé si entre su partida definitiva y ese accidente Dios trató con esa persona y le dio oportunidad y esa persona se arrepintió. Yo no lo sé. Sí. Estuvo pecando hasta donde yo supe, pero yo no sé qué pasó entre Dios o con la vida de esa persona, entre ese accidente o esa enfermedad o la intención que tenía la persona o ese estado de coma y su partida definitiva. Yo no lo sé. Entonces ahí usted está diciendo que algunos, porque no nos gusta encasillar las situaciones, que algunos son ligeros para apuntar. Sí, es verdad, no, pero yo se lo digo a ellos mismos y que no debemos porque nosotros no sabemos. Por ejemplo, le voy a decir, en el caso del Yesté, ¿cómo yo puedo decir que todos los que estaban ahí se perdieron? No. Porque yo no soy Dios. Claro. Y yo no sé. Si hubieron gente en el momento, ¿verdad? Que Dios le dio, porque yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque es que es difícil. Que no se hayan salvado. Algunos se salvaron, ¿cuáles? Yo no sé. ¿Sabes por qué? Porque esas personas que estaban ahí, sin ellos incluso saberlo, hay personas que oraban por ellos. Yo oro por personas que no saben que yo oro por ellos.
Sí, es una gran realidad. Yo oro por personas que ellos no saben que yo oro por ellos. Sí. Y tengo años orando por personas que ni me conocen ni saben que yo oro por ellos. Realmente usted ha hablado por 1000 años ahí, porque en ese sentido sería una comunicación entre la persona y Dios, que el hombre lamentablemente no puede tener conocimiento sobre este tipo no sabemos. de interacción. Tenemos un comentario de las redes sociales. Adelante. Minutos de Vida. ¿Cómo está, Minutos de Vida? Muchísimas gracias por compartir. ¿Cómo puede el ser humano llenar esa parte inmaterial? Ya hemos dicho que el único que puede llenar esa parte, ese vacío, esa necesidad que todos tenemos, es Jesucristo. Pero el Jesucristo verdadero, el Jesucristo vivo, no Jesucristo en un crucifijo, no Jesucristo en una imagen, no Jesucristo en un yeso, no el Jesucristo que no es el verdadero Cristo que muchos matan todos los años y que se ponen tristes de que el Viernes Santo. No, yo no me refiero a ese Cristo. Yo me refiero al Cristo que está sentado a la diestra del Padre. El Cristo que resucitó al tercer día, que está comprobado hasta científicamente ese hecho. Entonces, dándole entrada a Cristo a su vida, es la única manera en cómo nosotros podemos tener esa paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Dentro de este tema tan interesante tenemos un punto, y es lo relacionado a la abundancia de bienes. Quiero por favor que compartan con nosotros en pantalla esta parte. Gracias, chicos. Abundancia de bienes, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. ¿Qué opina? Abundancia de bienes es uno de los objetivos de muchos seres humanos. Sí. Ellos limitan su vida a adquirir cosas. Sí. O sea, ellos han hecho de su existencia, en el caso de ellos, quizás no tengan un vacío existencial, creen ellos que no lo tienen, pero tratan de hacer de la abundancia de bienes el objetivo, el propósito por el cual vivir. Ahora viene otro bombazo que la Biblia nos ha presentado. Hoy estamos de bombazo en bombazo. La Biblia nos dice el engaño de las riquezas. Sí. Entonces debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo así? ¿Cómo que la Biblia me dice del engaño de las riquezas? Entonces eso me lleva a hacerme la pregunta de si las riquezas son malas, porque me dice el engaño de las riquezas. Me está diciendo como que las riquezas son engañosas. Las riquezas per se no son malas, porque la Biblia dice, si las riquezas aumentan, no pongas tu corazón en ellas. Ahora, ¿cuándo se convierten en un engaño? Cuando tú crees que tu fin de vida, que tu objetivo de vida, que tu propósito más importante en la vida debe ser adquirir riquezas. Sí. En resumen, entonces, cuando tu Dios es el dinero. Exacto. Por eso que yo le llamo pastora, me pone Dios a hablarle. Porque cosas que no dicen muchos pastores, las dice usted aquí. Ajá. Cuando tu Dios Cuando es el tú dinero. haces de la riqueza tu Dios. Y lo más grande de esto, pastor, es lo siguiente. Hay personas, señores, que están llenos de dinero, de euro, de todo, liras esterlinas. Y ese dinero, señores, ellos no lo gastan. Ellos nada más lo miran. Ese es su Dios. Porque le duele gastar un penny. Le duele. Porque son esclavos de eso. Porque son esclavos. Ellos nada más o lo miran, observan sus cuentas que tienen, etcétera, pero no lo usan porque ese es su Dios. Entonces, ahora otro bombazo. Otro bombazo. Que Cristo habla. Cristo mismo le habla a la iglesia de la Odisea. Óigame bien, en Apocalipsis 3. Y Cristo le dice, yo conozco tus obras, que tú dices que tú eres rico y que me he enriquecido y que de nada tengo necesidad. Y era verdad que la iglesia de la Odisea físicamente y materialmente tenía mucho dinero. Esa era una ciudad muy próspera, pero oiga lo que Cristo le dice a continuación. Pero tú no sabes que tú eres un pobre, un desventurado. Pero ven acá, por eso le digo
Jesús, tú nos has traído un problema aquí, una controversia. Claro. Porque tú nos estás diciendo que ellos eran ricos físicamente, tenían mucho dinero, y tú les llamas pobres. O sea, en resumen, eran pobres espiritualmente. Porque no tenían a Dios. Sí. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, que si nosotros somos ricos humanamente, si tenemos abundancia de bienes físicamente, pero no tenemos a Cristo, no tenemos a Dios, somos pobres, somos desventurados, somos ciegos, somos desnudos. Por eso Cristo le dice ahí en Apocalipsis 3, por lo tanto te aconsejo que compre de mí oro refinado para que se vista tu desnudez. Sí, chicos. Dios mío, esto está para uno. Este tema está explosivo. Chicos, por favor, necesito que me compartan de nuevo la imagen para hacerle una pregunta al pastor. Gracias, chicos. En ese punto tan interesante, abundancia de bienes, me llama la atención esa parte. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Qué usted puede pues compartir con nosotros de ese punto que me causa como inquietud? Un bombazo que hay ahí. ¡Ay, otro bombazo, señores! Ese texto bíblico se encuentra en el contexto de lo que conocemos como la parábola del sembrador. Ok. Que en resumen significa, porque la palabra es el mensaje, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios espera 4 resultados posibles en las personas que la escuchan la palabra. Entonces, ese tipo de personas que dice ahí, dice, oye la palabra, pero el engaño de la riqueza lo ahoga. Si son personas, ahí cae un poco lo que usted decía de personas que quizás quieren. Sí. Como hay muchos individuos que tienen la intención, que quieren, ellos quizás desean, pero entonces tienen tantas ligaduras, tienen tantas ataduras. Ah, no, que yo no puedo, yo tengo que producir, yo tengo que esto, yo tengo que lo otro. Entonces, este es del tipo de personas que escuchan el mensaje y en el momento le prestan atención, pero luego los afanes, como ellos han hecho de la riqueza su Dios, como usted decía, y es claro, porque si el Dios de ellos fuera el Dios del cielo, entonces ellos estuvieran dispuestos a no dejarse robar el tiempo que tienen que dedicarle a él por asuntos de riquezas. Y hay una parte también, el ser humano, señores, tiene que ser aterrizado, entender que lo material es un medio, pero lamentablemente cuando usted lo meten en esa caja, señores, ni los zapatos. No he visto un muerto que le han metido su cuarto ahí, yo no he visto nada de eso. Entonces, y si lo entran, ya ustedes saben, la caja el otro día va a estar bien picoteada. Entonces, señores, tenemos que ser aterrizados, entender que es un medio que sí que se necesita para resolver las situaciones y para uno vivir una vida, diríamos, confortable. Pero no conviertas lo material en tu Dios, porque a la hora de la verdad, olvídate, vinimos desnudos y no vamos sin nada. Como dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7 en adelante. Usted predicó la palabra ahora mismo. ¿Es verdad? Claro, porque eso mismo es lo que dice la Biblia. Sin duda, dice así mismo en 1 Timoteo 6, versículo 7 al 10. Porque sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Nada. Por lo tanto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ni siquiera la ropa, porque uno no sabe, señores, qué es lo que le van a poner a uno. Cuando uno viene a ver, le ponen el peor trapo a uno. Uno no sabe ni cómo es que van a vestir a uno. Dice la Biblia, porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y en muchas codicias necias que hunden a los hombres en la perdición. Porque la raíz de todos los males, otro bombazo, es el amor al dinero. Pero note que no dice el dinero, no. El amor al dinero. Wow, ¿y qué porque son dos cosas diferentes. Pastor, porque sí, usted tira un bombazo, wow, aquí estoy yo sacudiéndome. ¿Qué significa esa parte? El amor al dinero. Muy similar a lo que usted acaba de decir. Debemos saber que el dinero es necesario, es importante para el intercambio de bienes en la tierra, pero no debemos hacer del dinero nuestro Dios. Y eso es lo que dice la Biblia,
El amor, por eso no dice el dinero, dice el amor al dinero. Pastor, pero lamentablemente estamos viviendo en un mundo que la persona no vale porque es un ser humano, porque es una creación de Dios, sino que muchas personas valoran al otro por lo que tienen, Sí. por el apellido que tienen, por lo que pueden conseguir de una persona. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando, Usted pastor? no quiere que se detenga el bombardeo hoy. Otro bombazo. Santiago capítulo 2 dice que no debemos hacer acepción de personas. Está hablando, dice por ejemplo ahí, que si alguien entra en la iglesia, una persona que a ti te parece bien vestida y que te parece de dinero, y tú le dices a esa persona, ven, siéntate en los mejores asientos aquí, dice que eso no está bien, porque Dios no hace acepción de personas, al contrario. Ahora dice la Biblia, en el mismo Santiago dice la Biblia, doctora, ¿sabe lo que dice? ¿Qué dice? Que Dios ha escogido a los pobres de este mundo y que de lo vil y menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los sabios y entendidos, dice la Biblia. Entonces le voy a tirar el bombazo final aquí ahora. No, Aquí. espérese. Ay, pastor, pero yo no sé cómo yo... Pero espérese, pastor, la suerte que yo ando con un chaleco Entre los antibala, porque yo he hombres- sobrevivido a todos esos tablazos que usted me ha mandado hoy a Entre mí. los hombres, usted vale por lo que tiene, pero delante de Dios no. Así mismo. Delante de Dios, usted vale delante de Dios por usted ser una criatura que Él creó. Tenemos un comentario de las redes sociales, Minutos de Vida de nuevo, un abrazote para ti. ¿Dónde puedo encontrar la paz que Cristo dijo? Si Cristo subió al cielo. Ah, pero ahora yo quería tirar el último bombazo, pero hay más. Hay más. Romanos capítulo 10, Ay. versículos 9 y 10 dice, desde el verso 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Y para la persona que hizo la pregunta, Sí. que cómo yo puedo tener a Cristo si Cristo está en el cielo, es bueno que esa persona sepa que Cristo es más grande que el universo entero. O sea que Cristo lo llena todo. Cristo no es como un hombre como nosotros que tiene una limitante física y espiritual. No, Cristo es infinito. Por eso Cristo lo llena todo. Aunque Él está sentado a la diestra del Padre, también está en todo lugar porque es omnipresente. Vamos a compartir el último punto relacionado a este tema. Adelante, chicos. El Shalom de Dios. Háblenme sobre esto. Entonces dice, doctora, el Shalom de Dios que yo le decía en la introducción, esa palabra Shalom es una palabra que es un término muy amplio. No es una paz simple, sino que implica una plenitud. Significa integridad, significa bienestar, significa salud. En cierto contexto, el Shalom de Dios, como en el Salmo donde dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. En ese caso y en ese contexto, significa ausencia de temor. Entonces, cuando Cristo manda a los discípulos, Cristo les dice, no se detengan a saludar. ¿Pero por qué? Porque el Shalom que se utiliza como un saludo, no era simplemente un saludo, ¿cómo tú estás? Nos vemos, no, sino que era cómo tú estás, cómo te va cómo está tu familia, cómo está tu finanza, cómo está tu salud. Entonces, cuando usted, comprendiendo el contexto, por eso es importante estudiar el génesis de las palabras claves en la Biblia, las del hebreo y las del griego. En este caso, el Shalom viene del hebreo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la definición original del hebreo, de esa palabra, cuando Dios te dice, si Dios te dice a ti, mira, mi Shalom viene sobre ti, no es solamente que tú vas a estar en paz y tranquilo, sino que tú vas a ser prosperado financieramente, que tu familia va a ser prosperada, va a venir una cobertura sobre ti. Y es importante nosotros hacer esa aclaración y esa expansión de lo que significa ese término, porque muchas personas lo utilizan y ellos no saben en realidad
No sabe. lo que significa. Cuando el shalom de Dios está sobre ti, no hay brujería que te pueda afectar. No hay maldición que te pueda afectar. El diablo no puede hacerte nada en tu vida a menos que Dios no lo permita. Y O si sea, lo que usted permite, quiere decir que es como una cobertura. no, que cómo no, que es una cobertura. Ok. Pero una cobertura amplia. Ok. Que implica cobertura de su descendencia. De sus generaciones. Si usted tiene negocio, implica protegerle su negocio. Todo. Que Shalom es una cobertura. De ahí viene el término Jerusalén, que viene el término de ahí Jerusalén. Significa ciudad de paz. Ok. Y eso nos dice a nosotros que Dios es un Dios de paz. Todo el pecado y toda la guerra y toda la maldad que Dios ha estado soportando en contra de su voluntad, producto de su justicia y producto del pecado y de la desobediencia del ser humano. Pero finalmente, como dice 2 de Pedro 3, hasta el cielo actual y la tierra actual, Dios lo va a fundir y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, desprovisto de imperfección. Y entonces ahí estará el shalom de Dios completo y eterno. Wow. Señores, sin desperdicio. De verdad que nosotros siempre nos sentimos honrados por tener la oportunidad de compartir con el pastor Carlos, que siempre que viene aquí a Santo Domingo, pues comparte con nosotros todos estos temas tan complejos, pero sé que realmente él lleva luz a muchos corazones. Un consejito final, pastor. Un consejito final viene siendo como una, si me permite, puedo hacer una oración. Sí. Vamos a orar para que todas esas personas que han escuchado y que han estado ahí y que también van a seguir escuchando, ¿verdad? En diferido el programa, Dios le permita que ellos puedan experimentar su verdadera paz. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón por las ofensas que hemos cometido contra ti, contra el cielo. Padre, te damos gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por tu comprensión. Te damos gracias, Señor, porque eres muy paciente y nos da oportunidad. Señor, nosotros te pedimos que todas las personas que hayan estado escuchando tus palabras en este momento, que ellos nunca han experimentado tu paz, tu shalom. Señor, nosotros te pedimos que a ti te plazca permitirles a ellos, Señor del cielo, vivir lo que es tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pedimos que tú vengas, Señor del cielo, cancelando deudas, sanando enfermedades, restaurando matrimonios, restaurando familias, abriendo puertas financieras y sobre todo, Señor, tocando las puertas de los corazones y permitiendo, Señor Dios Todopoderoso, que tu paz penetre en la vida de todos aquellos que estén dispuestos, Señor cielo, a abrirte la puerta para que tú entres y cenes con ellos, Señor Dios, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Toda depresión, Señor, échala fuera, toda ansiedad, toda preocupación, todo miedo, todo temor, todo susto, todo temor por el futuro, todo temor, Señor del cielo, Padre, por las situaciones económicas que hay en la actualidad y que han de venir, Padre, nosotros te pedimos que tú te los lleves de los corazones. Como la doctora hablaba, Padre, tú sabes que hay personas que quieren conocerte, que quieren, Señor, entrar en relación contigo, pero que quizás no saben cómo hacerlo. Padre, llévalo, Señor, a tu palabra en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, para que ellos, Señor, abran su boca y te confiesen como Señor y Salvador de su vida, para que tú entres a su vida, Señor, y los haga nueva criatura en Cristo, como dice 2 de Corintios 5, 17. Padre, nosotros te pedimos por este medio de comunicación, de corazón te pedimos por todos los involucrados, Señor, en este medio de comunicación, por la doctora, que a ella tú las conoces más que ella misma. Guárdalos, recompénsalos, cúbrelos, protégelos, Señor, y que estas palabras sigan dando frutos cada día. En el nombre de Jesús, que este programa tú lo sigas ensanchando, llevándolo a más audiencia, más rating, porque es un programa, Señor, que es un instrumento en tus manos para traer, Señor, no solamente bendición a través
del aspecto espiritual, sino de los demás aspectos de la ciencia que tú mismo nos has provisto a los seres humanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, pastor, por compartir con nosotros esta tarde. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este martes. Será hasta mañana, sí, papito, Dios lo permite. Mañana, señores, nos vamos a un mundo muy importante, un mundo que también juega un papel 1A en Somos Controversia, Salud y mucho más. Nos vamos al mundo de los animales, y también vamos a hablar acerca de la importancia en la presentación de una mujer, el uso de los accesorios. Así que ya ustedes saben, mis amores, tienen una cita mañana conmigo a partir de las 2:30 de la tarde en el programa más complejo, más controversial de la República Dominicana. Somos Controversia, Salud, Humor, Deportes, Debate, Arte, Política y muchísimas cosas más. Crismelis Brito Padilla. Hasta mañana, mis amores. Bye.